enfrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Develación: cuando el alma está dominada por el ego, se pierde la guía interior, ya no habla el profeta, la conciencia despierta. Surge la angustia del abandono y la pregunta del tiempo. El enemigo interior, los yous, ultrajan al ser, mancillan su nombre con cada caída. El clamor del alma pide liberación de esa esclavitud. Mensaje. 11. ¿Por qué retraes tu mano, y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu seno? 12. Pero Dios es mi Rey ya de antiguo, el que obra salud en medio de la tierra. Develación: el discípulo no comprende el silencio divino. La diestra es el poder del Cristo, que parece oculto mientras la purificación no se consuma. A pesar de las pruebas, el iniciado reconoce al Rey eterno, que desde el principio guía. Él es el sanador del alma caída, el que trae la verdadera salud, que es redención interior. Mensaje. 13. Tú hendiste el mar con tu fortaleza, quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas. 14. Tú magullaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida al pueblo de los desiertos. Develación: el mar simboliza el inconsciente, el abismo caótico de las pasiones. Dios, con su poder, hiende ese mar y destruye las cabezas de ballenas, que son las potencias del ego sumergidas en las aguas de la vida. El Leviatán es el gran monstruo de la lujuria. El ser lo hiere y lo entrega como alimento a los pueblos del desierto, es decir, a las fuerzas anímicas que se nutren de la energía transmutada cuando la bestia interior es dominada. Mensaje. 15. Tú abriste fuente y río, tú secaste ríos impetuosos. 16. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú aparejaste la lumbre y el sol. Develación: la fuente y el río son la energía creadora en pureza, que surge cuando se trabaja en la alquimia. Los ríos impetuosos son las corrientes desbordadas de la pasión que, secadas por la castidad, dejan lugar a las aguas puras del espíritu. Día y noche son los ciclos de la vida y de la muerte, de la vigilia y el sueño. La luz y el sol representan la conciencia despierta, ambos pertenecen a Dios, que gobierna los ritmos del cosmos y del alma. Mensaje. 17. Tú estableciste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. 18. Acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentas al Señor, y que el pueblo loco ha blasfemado tu nombre. Develación: el ser dispuso los límites y ciclos de la naturaleza, que son reflejo de los ciclos internos del alma, verano de plenitud, invierno de pruebas y muertes iniciáticas. El ego, como enemigo interior, blasfema contra el ser. El pueblo loco son las multitudes de yous que se alzan contra la divinidad dentro del hombre. Mensaje. 19. No entregues a las bestias el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus pobres. 20. Mira al pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia. Develación: la tórtola es el alma sencilla, inocente. Rogar que no sea entregada a las bestias es pedir que no quede devorada por los defectos animales. Los pobres son las virtudes humildes que deben ser preservadas. El pacto es la alianza sexual con Dios en la castidad. Las habitaciones de violencia son las cavernas del mundo interior llenas de yous destructores. Mensaje. 21. No vuelva avergonzado el abatido, el pobre y el menesteroso alabarán tu nombre. 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el loco te injuria cada día. 23. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Develación: el alma humillada en la prueba no debe ser confundida, pues en su pobreza halla la fuerza para alabar al Señor. La humildad abre la puerta de lo divino. El ser es invocado como defensor. El loco representa al ego insolente que cada día ultraja lo sagrado con pensamientos, deseos y actos mecánicos. El clamor de los yous es constante dentro del iniciado.
Es un ruego al ser para que no se olvide de librar la conciencia de ese tumulto interior. Mensaje. Capítulo 75. 1 al vencedor, sobre no destruyas, Salmo de Asaf, canción. Te alabaremos, oh Dios, alabaremos, que cercano está tu nombre, cuenten tus maravillas. 2 Cuando tuviere la oportunidad, yo juzgaré rectamente. Develación, el nombre de Dios es el ser mismo, siempre cercano al alma que le invoca. Alabarlo es reconocer sus maravillas en la vida y en la creación interior. El juicio recto es obra de la conciencia despierta, que discierne sin prejuicio. Dios espera el momento oportuno para ejecutar su justicia perfecta. Mensaje. 3 Se arruinaba la tierra y sus moradores, yo compuse sus columnas. Sela. 4 Dije a los locos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno. Develación, la tierra simboliza el hombre interior, que se desmorona bajo el poder del ego. Solo el ser recompone sus columnas, es decir, los fundamentos de la vida espiritual. El cuerno es símbolo del orgullo y de la falsa fuerza. La voz divina reprende a los yous y a los hombres dominados por ellos, no se engrían, porque su poder es ilusorio. 5 No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con soberbia. 6 Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Develación, la soberbia es contraria a la humildad, virtud fundamental del iniciado. Todo engrandecimiento del ego conduce a la caída. El verdadero ensalzamiento no proviene de las regiones del mundo, ni de hombres ni de riquezas, sino únicamente de Dios. Mensaje. 7 Porque Dios es el juez, a este abate, y a aquel ensalza. 8 Que el cáliz está en la mano del Señor, y el vino es bermejo, lleno de mistura, y el derrama del mismo, ciertamente sus heces chuparán y beberán todos los impíos de la tierra. Develación, la balanza divina no se mueve por favoritismo humano, sino por ley. A los soberbios derriba, a los humildes eleva. El cáliz del Señor es el karma, lleno del vino rojo de las pasiones humanas. Los impíos beberán hasta las heces, es decir, sufrirán las consecuencias de sus actos. Mensaje. 9 Más yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. 10 Y quebraré todos los cuernos de los pecadores, los cuernos del justo serán ensalzados. Develación, el iniciado fiel proclama con alegría al Dios interno, y su canto es la vida misma vivida en obediencia al ser. Los cuernos de los pecadores son las fuerzas del ego, que serán destruidas. El justo, que vive en rectitud, será ensalzado con el poder del Espíritu. Mensaje. Capítulo 76. 1 al vencedor, en Ejinot, Salmo de Asaf, canción. Dios es conocido en Judá, Dios, en Israel es grande su nombre. 2 Y en Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sión. Develación, el vencedor es el iniciado que ha triunfado sobre sí mismo. Judá simboliza la fuerza de la verdad en el corazón, y Israel representa las múltiples partes del ser, las 12 potencias interiores. Que Dios sea grande en Israel significa que la luz del íntimo resplandece en todas las facultades del alma cuando el hombre interior ha sido purificado. Salem es paz, el estado de conciencia serena donde mora el Eterno. Sión es la montaña interior, el lugar secreto del Espíritu. El tabernáculo de Dios no es externo, sino la morada del corazón limpio donde arde la llama divina. Mensaje. 3 Allí quebró las saetas del arco, el escudo, y la espada, y la guerra. Sela. 4 Ilustre eres tú, y fuerte, más que los montes de Casa. Develación, en el santuario interior el Cristo íntimo desarma las potencias del ego. Las saetas son pensamientos lujuriosos, el escudo las defensas del yo, la espada la violencia interior. Todo ello es quebrantado por la presencia del Señor en el alma.
Los montes de caza son los poderes animales y las pasiones instintivas. El ser es más fuerte que esas fuerzas, porque la divinidad resplandece con majestad sobre toda naturaleza inferior. Mensaje. 5. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, y nada hallaron en sus manos todos los varones fuertes. 6. Por tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron adormecidos. Develación, los poderosos de este mundo, llenos de orgullo, son finalmente despojados. Su fuerza es ilusión, su sueño es el letargo de la conciencia, y al despertar no hallan nada porque lo material no trasciende a lo eterno. El carro y el caballo representan la mente y las pasiones desbocadas. Cuando Dios reprende, esos ímpetus quedan sosegados. El Eterno detiene la carrera ciega de las tendencias animales. Mensaje. 7. Tú, terrible eres tú, ¿y quién parará delante de ti, encomenzando tu ira? 8. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó quieta. Develación, el terror divino es el fuego del espíritu que consume toda impureza. Ningún ego puede resistir al Señor cuando desata su justicia dentro del alma. El juicio desciende desde lo alto, desde el mundo del espíritu. La tierra es la personalidad, que ante la voz de lo eterno tiembla y queda en silencio, porque sólo así puede recibir el verbo. Mensaje. 9. Cuando te levantaste, oh Dios, al juicio, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. 10. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza, tú reprimirás el resto de las iras. Develación, el juicio divino no es para condenar, sino para liberar. Los mansos son los humildes del corazón, los que aceptan la voluntad de Dios. Para ellos se levanta el Señor, trayendo paz y redención. La ira humana, cuando es vencida, se transforma en energía para glorificar al Altísimo. El fuego transmutado de la cólera se convierte en fuerza para el alma. Lo que no se transmuta, Dios lo reprime y aniquila. Mensaje. 11. Prometed, y pagad al Señor vuestro Dios todos los que estáis alrededor de él, traed presentes al terrible. 12. Cortará él el espíritu de los príncipes, terrible es a los reyes de la tierra. Develación, la promesa es la palabra empeñada del iniciado en su camino. Pagar es cumplir con las obras, no solo con intenciones. El presente es la ofrenda de nuestras virtudes al Espíritu, el sacrificio consciente. Los príncipes y reyes simbolizan los yous dominadores del alma. Dios corta sus raíces y los disuelve. Ninguna potestad del ego puede permanecer ante el Señor, porque el único rey legítimo es el ser. Mensaje. Capítulo 77. 1. Al vencedor, para Jedutún, Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchó. 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi llaga desangraba de noche y no cesaba, mi alma no quería consuelo. Develación, el clamor del alma sincera nunca queda sin respuesta. Jedutún significa alabanza, y señala que el canto del iniciado es oración viva que abre los cielos. La angustia es el dolor del alma ante su propia impotencia. La llaga es el karma, las heridas del ego que sangran en la noche oscura del espíritu. El verdadero buscador no halla consuelo en lo pasajero, solo anhela a Dios. Mensaje. 3. Me acordaba de Dios, y gritaba, me quejaba, y desmayaba mi espíritu. Selah. 4. Tenías los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado, y no hablaba. Develación, recordar a Dios en medio de la tribulación es oración ardiente. El espíritu desfallece porque reconoce su pequeñez frente a lo infinito, y entonces clama con más fuerza. La noche oscura del alma impide ver la luz. Los ojos velados indican ausencia de visión interior. El silencio del quebrantado es espera paciente del socorro divino. Mensaje. 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos.
6 Me acordaba de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. Develación, el alma reflexiona en los misterios de la eternidad, contemplando el drama de las edades. Esta retrospección interior conduce a la comprensión de la ley del retorno y la recurrencia. Las canciones de noche son los himnos del alma en tiempos pasados de fe y esperanza. En la meditación profunda el espíritu pregunta, indaga, busca la respuesta en lo oculto. Mensaje. 7 ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? 8 ¿Se ha acabado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado la palabra suya para generación y generación? Develación, esta pregunta nace de la angustia del alma oscura. El iniciado, en medio de la prueba, siente como si Dios lo hubiera abandonado. Mas en verdad el Eterno nunca desecha, solo pone a prueba para que florezca la fe. La mente duda y se turba en los momentos de dolor. La misericordia divina es eterna, pero el ego oscurece la visión. La palabra de Dios jamás cesa, solo el hombre deja de escucharla. Mensaje. 9 ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Ha encerrado con ira sus misericordias, Selah. 10 Y dije, enfermedad mía es esta, en los años de la diestra del Altísimo. Develación, el alma se siente castigada y piensa que el Creador ha cerrado sus fuentes de amor. Sin embargo, la ira divina es fuego purificador, no odio. Dios nunca olvida la misericordia, porque su esencia misma es amor. El iniciado reconoce que la duda es su enfermedad, fruto de su debilidad interior. La diestra del Altísimo, la fuerza de lo divino, permanece siempre, y el hombre debe aferrarse a ella en su padecimiento. Mensaje. 11 Me acordaba de las obras de J.H., por tanto me acordé de tus maravillas antiguas. 12 Y meditaba en todas tus obras, y hablaba de tus hechos. Develación, la memoria espiritual recuerda los prodigios del Señor en la vida pasada del alma. J.H. es el eterno Aerhi, principio masculino-femenino, cuyas maravillas sostienen al buscador en la noche de la prueba. La meditación es el remedio contra la duda. Al contemplar las obras de Dios en la naturaleza y en el corazón, el iniciado encuentra paz y confirma su fe. Mensaje. 13 Oh Dios, en santidad es tu camino, que Dios grande como el Dios nuestro. 14 Tú eres el Dios que hace maravillas, tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Develación, el camino del Señor es santo porque conduce al ser. Ningún Dios falso, ninguna idolatría del ego, puede compararse con la grandeza del íntimo, que es el Dios verdadero dentro del hombre. La divinidad actúa con milagros, tanto externos como internos. La verdadera maravilla es la transformación del alma, que da testimonio de la fuerza del Eterno ante las naciones, es decir, ante las múltiples partes del ser interior. Mensaje. 15 Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. 16 Te vieron las aguas, oh Dios, te vieron las aguas, temieron, y temblaron los abismos. Develación, el brazo simboliza el poder del Cristo íntimo que libera al alma de la esclavitud del ego. Jacob y José representan las virtudes del corazón y de la mente iluminada. Las aguas son las fuerzas sexuales creadoras. Cuando Dios se manifiesta en ellas, tiemblan los abismos del inconsciente y el iniciado contempla el misterio de la creación. Mensaje. 17 Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. 18 Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo, la tierra se estremeció y tembló. Develación, esto alude al poder del Espíritu Santo que derrama abundancia de vida. Los rayos son las iluminaciones interiores que rasgan la oscuridad de la mente. Los truenos y relámpagos son símbolos del Verbo divino. Cuando el Logos habla, el mundo interior se ilumina y la tierra, la personalidad, tiembla ante la grandeza del Espíritu. Mensaje.
19 En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. 20 Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Develación, el camino de Dios es misterio en las aguas de la vida. Sus sendas son ocultas, invisibles a la razón profana, porque el paso del Eterno es secreto y solo lo percibe el alma despierta. Moisés simboliza la voluntad iluminada y Aarón el verbo sagrado. Con estas dos fuerzas guía Dios al pueblo interior, las múltiples partes del ser, hacia la liberación. Mensaje. Capítulo 78. 1 Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. 2 Abriré mi boca en parábola, hablaré enigmas del tiempo antiguo. Develación, el masquil es canto de sabiduría. La ley no es letra muerta, sino vibración viva del espíritu. Quien inclina su oído interior a la palabra, recibe gnosis. El lenguaje de Dios es simbólico, parabólico. Los misterios antiguos son eternos, y el iniciado debe aprender a leer los enigmas con la llave de la intuición. Mensaje. 3 Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. 4 No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, y su fortaleza, y sus maravillas que hizo. Develación, la tradición esotérica se transmite de maestro a discípulo, de padres a hijos espirituales. Escuchar y entender es participar de la cadena iniciática. El conocimiento divino no debe ocultarse a los dignos. Es deber transmitir la enseñanza a la nueva generación de almas para que continúe la obra del Señor. Mensaje. 5 Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. 6 Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Develación, Jacob representa al corazón en lucha, y allí Dios puso su testimonio. Israel es la totalidad del ser, en quien la ley divina ha sido escrita. Los padres espirituales deben perpetuar esta revelación en sus hijos, es decir, en los nuevos iniciados. La gnosis es eterna cadena. Cada generación debe heredar la luz y pasarla a la siguiente. Así el fuego sagrado nunca se apaga, y el linaje espiritual se mantiene vivo. Mensaje. 7 Y pondrán en Dios su confianza, y no se olvidarán de las obras de Dios, y guardarán sus mandamientos. 8 Y no serán como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no compuso su corazón, ni su espíritu fue fiel con Dios. Develación, la verdadera fe no es teoría sino práctica. Confiar en Dios es obedecer su ley dentro del corazón, recordando siempre sus obras. El olvido de lo divino es muerte del alma, la memoria activa del ser es vida eterna. Aquí se advierte contra la herencia psicológica. Muchos siguen las costumbres de sus antepasados sin purificar su corazón. El iniciado debe romper con la rebeldía del ego y ser fiel a lo divino en su espíritu. Mensaje. 9 Los hijos de Efraín armados, flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. 10 No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Develación, Efraín simboliza la mente, lista con armas intelectuales. Sin embargo, en la batalla interior huyen, porque la mente sin fe no resiste al ego. El conocimiento sin práctica se vuelve inútil. El pacto es la alianza sexual, el uso santo de las energías creadoras. No guardar la ley significa prostituir las fuerzas divinas, apartarse del camino del ser. Mensaje. 11 Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. 12 Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Develación, el olvido espiritual es el peor enemigo. Cuando el alma se desconecta de los recuerdos sagrados, cae en el materialismo y pierde la fe en los prodigios de Dios.
Egipto es el símbolo de la esclavitud psicológica. Allí Dios hizo maravillas, mostrando su poder de liberar a la conciencia encadenada. Zoán es la tierra de la ilusión que fue vencida por la luz. Mensaje. 13 rompió el mar, y los hizo pasar, e hizo estar las aguas como en un montón. 14 y los llevó con nube de día, y toda la noche con resplandor de fuego. Develación, el mar partido es la transmutación de las aguas sexuales. Quien cruza entre ellas asciende en el éxodo interior, liberándose de la esclavitud del ego. La nube es el Espíritu Santo que guía en la claridad. El fuego es la luz crística que alumbra en la oscuridad de la noche interior. Mensaje. 15 hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber de abismos grandes. 16 y sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Develación, la peña es la piedra filosofal, la energía sexual. De ella brotan aguas vivas, símbolo de la fuerza crística que alimenta al alma en el desierto de la vida. La abundancia de agua es la energía espiritual transmutada que corre como ríos de vida eterna. Así se mantiene la fuerza del iniciado. Mensaje. 17 Pero aún tornaron a pecar contra él, enojando al Altísimo en la soledad. 18 Y tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida al gusto de su alma. Develación, aún después de recibir los dones divinos, el alma vuelve al pecado. La soledad es el estado interior en que, olvidando a Dios, el ego se fortalece y provoca la ira purificadora del Eterno. La tentación consiste en exigir a Dios lo que satisface los deseos del ego. En vez de pedir lo espiritual, claman por el alimento de la personalidad. Mensaje. 19 Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá Dios ponernos mesa en el desierto? 20 He aquí ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando, ¿podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Develación, la incredulidad se manifiesta en la duda. El desierto es la vida de prueba, y allí el incrédulo cuestiona la providencia divina, negando el poder de lo alto. Aunque vieron milagros, dudaron de que el Eterno pudiese dar más. El pan es la sabiduría y la carne la fuerza. Quien duda de la provisión de Dios no comprende que Él es la fuente de todo. Mensaje. 21 Por tanto oyó el Señor, y se enojó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. 22 Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado de su salud. Develación, el fuego divino es justicia purificadora. Se enciende contra Jacob, el alma en lucha, y contra Israel, el conjunto del ser, para limpiar las impurezas y fortalecer la fidelidad. La incredulidad es la raíz de la caída. No confiar en la salvación divina es cerrarse al auxilio del Espíritu, quedando a merced del ego. Mensaje. 23 Y mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos. 24 E hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo de los cielos. Develación, pese a la incredulidad, la misericordia se manifiesta. Dios abre los cielos, es decir, los estados superiores de conciencia, para nutrir al alma. El maná es la doctrina secreta, el alimento espiritual. El trigo celeste es la sabiduría gnóstica que fortalece el alma. Mensaje. 25 Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. 26 Movió el solano en el cielo, y trajo con su fortaleza el austro. Develación, el pan de nobles es el conocimiento de los misterios mayores. El iniciado que lo recibe se sacia en lo espiritual, porque halla el alimento del ser. El viento simboliza el espíritu que sopla con poder en el alma. El austro es la energía vital que el Eterno dirige para sustento y prueba del iniciado. Mensaje. 27 E hizo llover sobre ellos carne como polvo, y aves de alas como arena del mar.
28 y las hizo caer en medio de su campamento, alrededor de sus tiendas. Develación, la carne y las aves simbolizan la abundancia de experiencias y fuerzas vitales. El alma recibe de lo alto cuanto necesita, en profusión inagotable. Dios acerca el alimento espiritual al campamento interior, es decir, al alma misma. Las tiendas son los cuerpos internos, que son rodeados y fortalecidos por la provisión divina. Mensaje. 29 Y comieron, y se saciaron bien, les cumplió pues su deseo. 30 No habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca. Develación, el Eterno concede aún los deseos del corazón humano. Pero la saciedad material sin conciencia espiritual conduce al estancamiento. La verdadera plenitud es interior. El alma codiciosa nunca se sacia. Aunque recibe, permanece atada al ansia del ego, que siempre pide más. Esa gula espiritual y material es origen de la caída. Mensaje. 31 Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. 32 Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Develación, la justicia divina corta la soberbia. Los más robustos y escogidos son los orgullosos en la obra interior, aquellos que confían en su fuerza y no en Dios. La severidad los derriba para enseñar humildad. La ceguera espiritual es tan grande que ni los castigos ni los milagros despiertan al hombre dormido. Tal es la terquedad del ego. Mensaje. 33 Consumió por tanto sus días en vanidad y sus años en tribulación. 34 Si los mataba, entonces le buscaban, y se convertían, y buscaban a Dios de mañana. Develación, quien vive sin fe gasta su vida en cosas vanas. Los años se llenan de sufrimiento porque no cumplen el propósito divino. Solo en la desgracia el hombre recuerda a Dios. En la muerte, en el dolor, busca lo que en la abundancia olvidó. Pero este retorno suele ser momentáneo. Mensaje. 35 Y se acordaban que Dios era su refugio, y el Dios alto su redentor. 36 Más le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. Develación, el alma reconoce que solo en lo alto está la salvación. Pero ese recuerdo es pasajero cuando el corazón no se convierte de verdad. La religión exterior sin transformación interior es hipocresía. El hombre adula a Dios con palabras, pero su corazón permanece lleno de ego. Mensaje. 37 Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. 38 Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruyó, y abundó su misericordia para apartar su ira, y no despertó toda su ira. Develación, el verdadero pacto se guarda en el corazón, en la fidelidad de la transmutación y la obediencia. Sin rectitud interior, toda devoción es falsa. Aquí se revela el equilibrio entre justicia y misericordia. Aunque el hombre yerra, la divinidad retiene su ira total, perdonando y dando nuevas oportunidades al alma. Mensaje. 39 Y se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. 40 Cuántas veces lo ensañaron en el desierto, lo enojaron en la soledad. Develación, Dios recuerda la fragilidad del hombre, carne pasajera, polvo y viento que no permanece. Por ello su juicio se templa con compasión. En el desierto de la vida, el hombre se revela innumerables veces. La soledad del alma en prueba se convierte en campo de batalla contra Dios. Mensaje. 41 Y volvían, y tentaban a Dios, y ponían límite al Santo de Israel. 42 No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia. Develación, limitar a Dios es reducir lo infinito a los caprichos del ego. El hombre tienta al Altísimo exigiendo conforme a su deseo, en lugar de rendirse a su voluntad. El olvido espiritual es ingratitud.
El alma olvida la liberación que recibió y vuelve a esclavizarse a sus pasiones. Mensaje. 43 Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. 44 Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Develación, Egipto representa el mundo material y Zoán la mente ilusionada. Allí el Señor mostró señales y prodigios, pero el hombre no aprendió la lección. El río convertido en sangre es símbolo de la corrupción de las aguas vitales por el abuso del sexo. La corriente impura ya no da vida, sino muerte. Mensaje. 45 Envió entre ellos enjambres de moscas que los comían y ranas que los destruyeron. 46 Dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Develación, las moscas representan larvas psíquicas y pensamientos impuros, las ranas, bajas pasiones. Cuando el alma rechaza a Dios, esas entidades lo devoran. El fruto del trabajo interior se pierde cuando el ego lo devora. El pulgón y la langosta son símbolos de los defectos que consumen la cosecha espiritual. Mensaje. 47 Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con piedra. 48 Y entregó al pedrisco sus bestias, y al fuego sus ganados. Develación, la viña es el alma y la higuera la mente. El granizo y la piedra son la dureza del karma que cae sobre quienes desperdician la gracia. El castigo alcanza también las fuerzas vitales, representadas por bestias y ganado. La energía animal se destruye cuando se usa en contra del espíritu. Mensaje. 49 Envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo, angustia, y ángeles malos. 50 Dispuso el camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Develación, los ángeles malos son los señores del karma que ejecutan justicia. La ira de Dios no es odio, sino el poder inexorable de la ley que purifica. Cuando la medida se colma, la ley se cumple sin excepción. La muerte física y espiritual es el desenlace de una vida persistente en la rebelión. Mensaje. 51 Hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de las fuerzas en las tiendas de Cam. 52 Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto, como un rebaño. Develación, el primogénito representa lo primero y más fuerte del ego animal que gobierna en nosotros. El Eterno hiere y destruye esas primicias egipcias, es decir, los poderes psíquicos tenebrosos del mundo interior. Egipto simboliza la mente sensual esclava de los sentidos. El pueblo de Dios es el alma que busca la liberación. Las ovejas representan la mansedumbre y obediencia al ser. El desierto es la soledad interior, la prueba de la iniciación donde se quema el karma y se aprende a depender solo de lo divino. Mensaje. 53 Y los pastoreó con seguridad, que no tuvieron miedo, y el mar cubrió a sus enemigos. 54 Los metió después en los términos de su santidad, en este monte que ganó su mano derecha. Develación, cuando el iniciado confía en el ser, es guiado sin temor. El mar que cubre a los enemigos es el agua de la vida, la energía sexual transmutada que aniquila a los agregados psíquicos, los egipcios que persiguen al alma. El monte es la montaña de la iniciación, el ascenso de la conciencia hasta los dominios de la santidad. La mano derecha del Eterno es la fuerza del Cristo íntimo que abre el camino hacia lo alto. Mensaje. 55 Y echó los gentiles de delante de ellos, y les repartió una herencia con cuerdas, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. 56 Más tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Develación, los gentiles son las fuerzas tenebrosas y Yahús que ocupaban las tierras interiores. Dios expulsa esas tinieblas y entrega la herencia espiritual, las virtudes y poderes del alma, a las tribus internas de Israel, las 12 facultades espirituales del hombre.
Cuando el alma se olvida del trabajo interior, reincide en los mismos errores, tentando al espíritu. No guardar los testimonios significa traicionar las enseñanzas gnósticas y divinas. Mensaje 57. Sino que se volvieron, y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. 58. Y le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus esculturas. Develación, el arco engañoso simboliza la energía mal dirigida. El hombre, en lugar de lanzar la flecha hacia lo alto, la dispara hacia la fornicación y la mundanidad, repitiendo los errores de sus antepasados. Los lugares altos son los cultos idolátricos, el abuso de la energía sexual en ritos desviados. Las esculturas son las formas mentales y pasiones creadas por la mente que el hombre termina adorando como si fueran dioses. Mensaje 59. Lo oyó Dios, y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. 60. Por esta causa dejó el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Develación, el aborrecimiento de Dios no es humano, significa que el ser se retrae cuando el alma se entrega al ego y la idolatría, quedando Israel interior desolado y sin guía. El tabernáculo es el cuerpo, templo. Cuando se profana la energía creadora, el espíritu abandona la morada y el alma queda vacía de la presencia divina. Mensaje 61. Y dio en cautividad su fortaleza y su gloria en mano del enemigo. 62. Entregó también su pueblo a cuchillo, y se airó contra su heredad. Develación, la fuerza del alma es entregada a los yous, a los demonios interiores, cuando el hombre traiciona el pacto de la castidad y el camino. El cuchillo representa el dolor del karma. El pueblo de Israel interior cae bajo sufrimiento porque se apartó de la ley. Mensaje 63. El fuego devoró sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. 64. Sus sacerdotes cayeron a cuchillo, y sus viudas no se lamentaron. Develación, el fuego pasional y lujurioso consume la juventud del alma. Las vírgenes no cantan porque la pureza se ha perdido, no hay himeneo espiritual, no hay bodas alquímicas. Los sacerdotes son las facultades superiores, destruidas por el ego. Las viudas, símbolos de las almas sin esposo divino, ya no sienten el duelo porque han caído en la indiferencia espiritual. Mensaje 65. Entonces despertó el Señor a la manera del que ha dormido, como un valiente que grita a causa del vino. 66. Se hirió a sus enemigos en las partes posteriores, les dio perpetua afrenta. Develación, el Señor despierta en el iniciado cuando éste hace el trabajo esotérico. El vino es la fuerza del espíritu, la transmutación que embriaga de divinidad y da vigor al guerrero interior. Los enemigos del alma, los yous y demonios interiores, son heridos por la fuerza del Cristo íntimo. La afrenta perpetua es la derrota definitiva de las tinieblas. Mensaje 67. Y aborreció la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín. 68. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Develación, José y Efraín representan caminos intermedios, mezclados con el mundo. Dios no escoge lo tibio ni lo confuso, solo la pureza y fidelidad son aceptadas. Judá es la fuerza del león, el Cristo solar. El monte de Sión es el centro de la iniciación mayor, el corazón iluminado por el amor divino. Mensaje 69. Y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. 70. Y eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Develación, el santuario es el templo interior, construido en las alturas del ser, con fundamentos eternos en la roca viva de la sabiduría. David es el alma humana que, siendo humilde pastor, es elegido por la divinidad. Representa al iniciado sencillo, purificado en la práctica diaria. Mensaje
71 de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. 72 y los apacentó con entereza de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Develación, desde lo más bajo de la vida humana, el alma es llamada para conducir al pueblo interior, Jacob Israel, símbolo de todas las facultades redimidas. El verdadero pastor, imagen del Cristo íntimo, guía al alma con amor íntegro y con sabiduría en la acción. La entereza del corazón y la pericia de las manos representan la unión del amor y la ciencia en el camino iniciático. Mensaje. Capítulo 79. Un salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron los gentiles a tu heredad, contaminaron el templo de tu santidad, pusieron a Jerusalén en montones. 2 dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de los tuyos a las bestias de la tierra. Develación, los gentiles son los yoús psicológicos que invaden la heredad interior, es decir, la conciencia. El templo profanado es el cuerpo convertido en guarida de pasiones. Jerusalén en ruinas simboliza el corazón destruido por el pecado. Los siervos son las virtudes sacrificadas. Sus cuerpos dados a las aves representan pensamientos negativos devorando lo sagrado, y la carne a las bestias son instintos bajos corrompiendo la pureza del alma. Mensaje. 3 derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. 4 somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Develación, la sangre, símbolo de la vida y del Cristo íntimo, se desperdicia como agua en fornicaciones y vanidades. Nadie entierra porque no haya arrepentimiento, no se reconoce la pérdida del poder espiritual. Los vecinos son los yoús internos y las potencias externas que se burlan del alma caída. El iniciado que traiciona la ley se convierte en escarnio de su propia psiquis. Mensaje. 5 ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Has de estar airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? 6 Derrama tu ira sobre los gentiles que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Develación, es el clamor del alma arrepentida. El fuego del celo divino es la ley del karma, que corrige hasta que el hombre retorne a la pureza. Se pide justicia contra los yoús y contra las potencias tenebrosas que dominan la mente. Los reinos sin invocación son las esferas internas sometidas al ego. Mensaje. 7 Porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. 8 No recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas, anticípanos pronto tus misericordias, porque estamos muy pobres. Develación, Jacob representa el alma en lucha. Los enemigos interiores han devorado su fuerza y destruido la morada, es decir, el templo del corazón. La súplica es por la misericordia, el perdón de los karmas pasados. Pobreza significa despojo de virtudes, vacío interior que solo la gracia divina puede llenar. Mensaje. 9 Ayúdanos, oh Dios, salud nuestra, por la honra de tu nombre, y líbranos, y aplácate sobre nuestros pecados por causa de tu nombre. 10 Porque dirán los gentiles, ¿dónde está su Dios? Sea notorio en los gentiles, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos, que se ha derramado. Develación, la salvación se pide en nombre del ser, no del ego. El alma reconoce que solo la honra al Cristo íntimo trae liberación. El alma pide que el ser manifieste su justicia, para que los yoús que dudan de la divinidad vean su fuerza. La sangre derramada clama por redención. Mensaje. 11 Entre delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte. 12 Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su deshonra, con que te han deshonrado, oh Señor. 13 Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, por generación y generación cantaremos tus alabanzas. Develación, los presos son las esencias atrapadas en el ego.
El brazo de Dios es la voluntad crística que puede liberarlas del destino fatal. Los Yous deben recibir la justicia multiplicada hasta ser aniquilados. La ley divina exige reparación por la deshonra contra el espíritu. El pueblo verdadero es el alma purificada, que como oveja mansa se somete al pastor interior. La alabanza eterna es la conciencia despierta en comunión con el ser. Mensaje. Capítulo 80. 1 al vencedor, sobre Sosanín, testimonio de Asaf, Salmo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. 2 Despierta tu valentía delante de Efraín, y de Benjamín, y de Manasés, y ven a salvarnos. Develación, el pastor es el Cristo íntimo. José simboliza el alma que supo conservar la castidad en Egipto. Entre querubines resplandece la gloria del Espíritu Santo, fuerza creadora en el corazón. Efraín, Benjamín y Manasés son tribus interiores, aspectos del alma. La súplica es que el poder crístico despierte en todos nuestros centros anímicos para salvarnos de la caída. Mensaje. 3 Oh Dios, haznos tornar, y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. 4 Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Develación, tornar es arrepentirse y retornar al ser. El rostro de Dios es la luz de la conciencia. Cuando esa luz brilla en nosotros, la salvación es segura. El humo es símbolo de fuego y de juicio. Dios escucha, pero mientras el pueblo esté en pecado, la ley responde con pruebas y purificaciones. La súplica es por la misericordia que atenúe el rigor del karma. Mensaje. 5 Les diste a comer pan de lágrimas, y les diste a beber lágrimas con medida. 6 Nos pusiste por contienda a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan de nosotros entre sí. Develación, el pan y el vino, símbolos de la Eucaristía interior, se convierten aquí en pan de lágrimas y vino de dolor. El alma, lejos de Dios, se alimenta del sufrimiento de sus propios errores. Él con medida señala la ley del karma, que da a cada uno según sus obras. El iniciado, por su trabajo interior, provoca la burla del mundo profano. Los vecinos son las fuerzas psíquicas que lo rodean, los enemigos son los yous internos que se ríen de su anhelo de pureza. Mensaje. 7 Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar, y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. 8 Hiciste venir la vid de Egipto, echaste los gentiles, y la plantaste. Develación, volverse a Dios es retornar al ser. El rostro resplandeciente del Eterno es la luz del íntimo que salva y disuelve las tinieblas del ego. La vid es Israel, símbolo del alma que salió de Egipto, es decir, del mundo material. El ser arranca al iniciado de las tinieblas, expulsa a los agregados psíquicos y planta la semilla del espíritu. Mensaje. 9 Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. 10 Los montes fueron cubiertos de su sombra, y sus ramas como cedros de Dios. Develación, cuando el corazón es purificado, la vid del ser echa raíces y se expande por toda la tierra interior, iluminando los distintos centros de la máquina humana. La fuerza del ser, hecha vid, crece y protege a las montañas, es decir, a las virtudes nacientes. Sus ramas como cedros son la fortaleza del espíritu extendiéndose en majestad. Mensaje. 11 Envió sus ramas hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. 12 ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? Develación, el mar y el río son las aguas de la vida, las energías sexuales creadoras. La vida envía allí sus ramas, indicando que la obra espiritual debe sustentarse en la transmutación y la alquimia. Cuando se descuida la vigilancia de la conciencia, los vallados se abren y el ego, los pensamientos y pasiones del mundo, saquean la viña del alma. Mensaje.
13 La estropeó el puerco montés, y la pació la bestia del campo. 14 Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, y ve, y visita esta vid. Develación, el puerco montés es la lujuria desenfrenada, la bestia del campo, las pasiones animales. Ellas destruyen la obra espiritual si el iniciado no vela y ora. El alma suplica el auxilio del ser. Visita esta vid es pedir que la presencia divina se haga viva en el corazón para restaurar lo perdido. Mensaje. 15 Y la viña que tu diestra plantó, y sobre el renuevo que corroboraste para ti. 16 Quemada a fuego está, y talada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Develación, la viña es el alma humana. El renuevo es el Cristo íntimo que debe nacer dentro. Solo la diestra de Dios puede sostenerlo. El fuego del deseo carnal y del ego consume la viña. Pero el fuego del rostro de Dios, el fuego sagrado, puede talar a los enemigos internos y purificar el alma. Mensaje. 17 Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que corroboraste para ti. 18 Así no nos volveremos de ti, nos darás vida, e invocaremos tu nombre. 19 Oh Señor, Dios de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Develación, el varón de la diestra es el Cristo íntimo, el Hijo del hombre que surge en el iniciado. La súplica es que el poder divino lo fortalezca para la gran obra. La unión con el Cristo interior asegura la permanencia en lo divino. Dar vida es recibir el soplo del Espíritu para poder invocar el nombre sagrado. El retorno al ser y la contemplación del rostro luminoso de Dios es la única salvación verdadera. Mensaje. Capítulo 81. 1 Al vencedor, sobre Gitit, Salmo de Asaf. Cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob celebrad con júbilo. 2 Tomad la canción, y tañed el adufe, el arpa de alegría con el salterio. Develación, el canto sagrado es vibración mística. Al vencedor es al Cristo interior que vence al ego. El júbilo a Jacob es al iniciado que lucha en su interior. Los instrumentos musicales representan los centros de la máquina humana en armonía. El canto interior debe resonar en todas las fibras del alma. Mensaje. 3 Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. 4 Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Develación, la trompeta es el verbo creador. La nueva luna es el renacer del alma tras la noche oscura. La solemnidad es el instante en que el ser se manifiesta. El trabajo interior no es capricho, es ley. Israel simboliza al iniciado, Dios ha ordenado que el alma retorne a él. Mensaje. 5 Por testimonio en José lo ha constituido, cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía. 6 Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos se quitaron de hacer obras de barro. Develación, José representa la castidad y la sabiduría del alma. Egipto es el mundo material. El lenguaje que no entendía es el idioma de lo divino que solo el corazón purificado aprende. Dios libera al alma de la esclavitud del deseo y de las obras mecánicas de la materia. El barro es la mente terrenal, liberarse de él es entrar en el trabajo espiritual verdadero. Mensaje. 7 En la calamidad clamaste, y yo te libré, te respondí en el secreto del trueno, te probé sobre las aguas de Meriba. Sela. 8 Oye, pueblo mío, y te protestaré. Israel, si me oyeres. Develación, la calamidad son las pruebas iniciáticas. El trueno es la voz del Logos, que responde en lo oculto. Las aguas de Meriba representan la piedra filosofal, allí se examina la fidelidad del alma en la transmutación. El ser llama al alma. Israel es el iniciado. Escuchar al Eterno es obedecer la voz interior que clama en el corazón.
Mensaje. 9. No habrá en ti Dios ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño. 10. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca, y yo la llenaré. Develación, el Dios ajeno es el ego con sus múltiples yous. Postrarse ante dioses extraños es adorar pasiones, deseos y a la mente animal. Egipto es la esclavitud material y psíquica. El Señor es quien eleva al alma hacia lo divino. Abrir la boca significa orar, meditar, recibir la palabra viviente que alimenta al espíritu. Mensaje. 11. Más mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Develación, el alma dormida prefiere al ego y no sigue al ser. Aunque el Eterno hable, la humanidad no escucha su voz. El que no escucha al ser es entregado a su propia mente, a sus yous, y cosecha el dolor que sus propios consejos generan. Mensaje. 13. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. 14. En una nada derribara yo sus enemigos, y volviera mi mano sobre sus adversarios. Develación, el lamento divino es la nostalgia del ser que espera ser obedecido. El camino es la senda iniciática, la obediencia a la ley interna. Si el alma se entrega al ser, los yous serían aniquilados de inmediato, pues el poder divino bastaría para disolverlos. Mensaje. 15. Los aborrecedores del Señor se le hubieran sometido, y el tiempo de ellos fuera para siempre. 16. Si Dios les hubiera sustentado con lo mejor del trigo, y de miel de la piedra te hubiera saciado. Develación, las fuerzas del ego y de la naturaleza adversa serían sometidas. El alma permanecería en la eternidad. El trigo es el pan de vida, la sabiduría. La miel de la piedra es el néctar de la alquimia sexual, el manjar oculto del iniciado que se nutre de la roca, el Cristo íntimo. Mensaje. Capítulo 82. Un salmo de Asaf. Dios está en el ayuntamiento de Dios, en medio de los dioses juzga. 2. Hasta cuando juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos, Selah. Develación, el Eterno habita entre los Elohim, los logos, los poderes divinos. Allí se decide el destino de las almas. Es un reproche a los jueces humanos y también a los jueces internos. La conciencia, adormecida, justifica al ego y condena al alma. Mensaje. 3. Haced derecho al pobre y al huérfano, justificad al pobre y al menesteroso. 4. Librad al pobre y al menesteroso, libradlo de mano de los impíos. Develación, el pobre y el huérfano son símbolos del alma desnuda, sin amparo, necesitada de la justicia del ser. Ayudarles es darles la luz de la conciencia. El trabajo interior busca liberar al alma de los agregados psíquicos impíos que la esclavizan. Mensaje. 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. 6. Yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos del Altísimo. Develación, la humanidad dormida vive en tinieblas interiores. Sus cimientos, es decir, sus valores, están tambaleando porque se apoyan en el ego. Cada alma es chispa divina, hijo del Altísimo. La semilla del ser mora en cada ser humano. Mensaje. 7. Pero como hombres moriréis. Y caeréis como cualquiera de los tiranos. 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todos los gentiles. Develación, aunque la esencia sea divina, sin el trabajo interior se muere como cualquier mortal y se cae bajo la ley del tiempo y del karma. El alma pide la manifestación del juicio divino. El ser, al levantarse, hereda la tierra, es decir, todo el trabajo interior de las almas que le pertenecen. Mensaje. Capítulo 83.
Una canción, Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. 2. Porque he aquí que braman tus enemigos, y tus aborrecedores han alzado cabeza. Develación, el alma implora la intervención del ser. El silencio divino en las pruebas es terrible, pero necesario, sin embargo, se pide que hable, que actúe, que no se oculte. Los enemigos son los yous que dentro del iniciado claman con fuerza, levantando la cabeza del orgullo y del deseo. Ante ese estruendo interior, el alma suplica auxilio. Mensaje. 3. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos. 4. Han dicho, venid, y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Develación, los enemigos del alma son los yous internos que conspiran en lo oculto. Se levantan contra los escondidos, es decir, las virtudes que el iniciado guarda en su corazón. El ego busca destruir la memoria del ser en el alma, borrar el recuerdo del nombre sagrado, extinguir al verdadero Israel interior. Mensaje. 5. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga. 6. Las tiendas de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Develación, los yous se asocian como legión. Su complot no es solo contra el alma, sino contra el mismo ser que habita en lo secreto. Los idumeos, ismaelitas, moabitas y agarenos simbolizan defectos específicos, la ira, la lujuria, el orgullo, la soberbia espiritual. Todos ellos forman ejércitos internos contra la conciencia. Mensaje. 7. Jebal, Amón y Amalek, Palestina con los habitadores de Tiro. 8. También el Asur se ha juntado con ellos, son por brazo a los hijos de Lot. Sela. Develación, Jebal y Amón son la mente vana, Amalek, la duda, Palestina y Tiro representan la codicia y el materialismo. Todos estos estados psicológicos hostigan al Israel interior. Asur es la mente razonadora y orgullosa, que se alía con los yous de la carne, hijos de Lot. Así se fortalece la oposición a la obra espiritual. Mensaje. 9. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón. 10. Que perecieron en Ende, fueron hechos muladar de la tierra. Develación, el clamor pide la destrucción de los yous, como fueron destruidos los antiguos enemigos de Israel. Es súplica por la aniquilación psicológica en la fragua encendida de Vulcano. El ego, al ser vencido, debe convertirse en estiércol, es decir, en abono para que florezcan las virtudes del alma. Mensaje. 11. Pon a ellos y a sus capitanes como a Oreb y como a Zeeb, como a Seba y como a Salmuna, a todos sus príncipes. 12. Que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Develación, Oreb, Zeeb, Seba y Salmuna son símbolos de agregados poderosos. Rogar que sean destruidos es pedir que las raíces del ego más fuertes sean eliminadas. El ego pretende usurpar el templo del alma, posesionarse del santuario que pertenece solo al espíritu. Mensaje. 13. Dios mío, ponlos como a torbellino, como a hojarascas delante del viento. 14. Como fuego que quema el monte, como llama que abrasa las breñas. Develación, el poder divino puede arrasar al ego, dispersarlo como polvo, como hojas secas arrastradas por el viento de la conciencia despierta. El fuego del Espíritu Santo es la llama que consume las malezas psicológicas. Mensaje. 15. Persíguelos así con tu tempestad, y asómbralos con tu torbellino. 16. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Señor. Develación, el torbellino es el poder del logos que confunde y desintegra a los yous. La tempestad divina es la purificación de las fuerzas internas. El ego, al ser desenmascarado, queda en vergüenza. Esa humillación impulsa al alma a buscar al nombre sagrado. Mensaje.
17 Sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados, y perezcan. 18 Y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Develación, el destino del ego es perecer. Su derrota trae la liberación de la esencia. El objetivo final es que la conciencia se rinda al Señor, al Altísimo, y reconozca que no hay otro poder fuera del ser.